Lino y la defensa de los glóbulos rojos. Érase una vez en el mundo del organismo humano vivían plácidamente los glóbulos rojos, los leucocitos y las plaquetas. Los glóbulos rojos eran los encargados de distribuir por el interior del organismo las diferentes partículas oxigenadas que recibían del exterior y repartirlas por las diferentes células para que pudieran realizar debidamente sus funciones de oxigenación y de crecimiento celular. Cada día los glóbulos rojos acudían al centro de los pulmones para recoger de allí todas las partículas oxigenadas y poder repartirlas de manera adecuada. Su función era primordial, ya que sin ella las células y los diferentes órganos no podrían crecer y reproducirse de manera adecuada. El glóbulo rojo robeno era uno de los encargados en coordinar adecuadamente la circulación en el interior del organismo, para que nunca ninguna célula quedara dispuesta de oxigenación. «Buenos días, Robeno», dijo el glóbulo rojo matino, llevando consigo una gran molécula de oxígeno. «Sí que has madrugado hoy», dijo acercándose al coordinador Robeno. «Así es», dijo muy contento Robeno. «Es que hoy tenemos una gran misión que realizar y necesitamos transportar muchas moléculas de oxígeno a los principales músculos para que puedan realizar el ejercicio adecuado. Ya sabéis que en cuanto realizan movimientos rápidos y continuados, su necesidad de aporte de oxígeno es superior», continuó diciendo Robeno, alzando una gran señal de circulación con la que indicaba a los glóbulos rojos que debían acelerar la marcha. «Es que hoy el pequeño Lino tiene su clase de gimnasia y es necesario proveerle de una cantidad extra de oxígeno para que pueda realizar convenientemente su actividad», continuó diciendo Robeno. «Sí, es cierto», dijo Matino mirando a la pantalla, en la que se podía comprobar los diferentes movimientos que realizaba el Lino en el exterior. En ella se mostraba la necesidad energética y los requerimientos de aporte de oxígeno previstos para que Lino pudiera realizarlos de manera correcta. Cada día sus músculos y sus células crecen más y necesita más aporte y suministro de oxígeno y de alimentos para poder desarrollarse, continuó diciendo Robeno. «Espero que los glóbulos rojos lleguen rápido a los pulmones. Es necesario que se recarguen de manera rápida, ya que Lino se dispone a iniciar una carrera en la clase de gimnasia», continuó diciendo Robeno en tono de preocupación. «No te preocupes, todos los glóbulos estamos muy bien entrenados», dijo otro de los glóbulos rojos recién recargado de oxígeno, que circulaba en dirección a los músculos de Lino. «He visto que un gran grupo acababa de llegar hacia los pulmones y que se renovaban de moléculas de oxígeno. Pronto iniciarán la carrera en dirección al corazón y al resto de los músculos», continuó diciendo Matino. «Bueno, entonces me quedaré en mi puesto de vigilancia, esperando que lleguen para informarles de su ruta y de la velocidad requerida», continuó diciendo Robeno. Y dicho esto, los diferentes glóbulos rojos siguieron su marcha, mientras un pequeño grupo de leucocitos se acercaba a Robeno con noticias no muy agradables. «Buenos días, Robeno», dijo Leuconito, acercándose a Robeno. «Creo que el pequeño Lino va a iniciar una carrera, pero hemos descubierto que una pequeña pandilla de virus se ha instalado en sus vías respiratorias y está bloqueando ligeramente el paso de aire del exterior hacia el interior de sus pulmones», dijo Leuconito señalando el mapa del estado de salud de Lino. «Mira, tal y como puedes observar en el mapa de estado de salud de Lino, un grupo de virus ha formado una pared con citoxinas que impide que Lino respire adecuadamente, y esto dificultará su capacidad para obtener oxígeno del exterior. Y para que vosotros podáis realizar correctamente vuestra función de oxigenación muscular para aumentar el rendimiento del ejercicio», continuó diciendo Leuconito. «Hemos venido a avisaros de la necesidad de que cambiéis vuestra ruta si queréis que Lino alcance su rendimiento óptimo», continuó diciendo Leuconito. «En el mapa os he marcado la ruta alternativa. De esta manera el aporte de oxígeno estará garantizado», continuó diciendo el pequeño Leuconito, «mientras nosotros nos encargaremos de eliminarlos», continuó diciendo. «Muchas gracias, pequeño Leuco. Ahora mismo informaré a mis glóbulos rojos que es necesario que tomen una nueva ruta», continuó diciendo Robeno, mientras daba la señal de alerta. Y dicho esto, los leucocitos partieron en dirección a las vías respiratorias de Lino para amortiguar los ataques de la pandilla de virus que se habían instalado allí, deseosos de poder lanzar sobre ellos su principal arma defensiva, la ventosa aspiravirus. Los leucocitos eran los encargados de eliminar del interior del organismo cualquier virus o bacteria que pretendiese instalarse en él. En cuanto veían en los registros de salud de Lino que algún microorganismo pretendía hacerse con el control de alguna célula o dañar algún órgano, enseguida salían en su búsqueda con la intención de deshacerse de ellos y aplicarles su mágica ventosa. Los microorganismos eran rápidamente eliminados, sin poder llegar a realizar su cometido. Si en alguna ocasión alguno de ellos lograba escaparse y lograba multiplicarse en el interior de alguna célula, los leucocitos reclamaban ayuda, y un grupo de linfocitos se encargaba de hacerles olvidar su misión de invasión, aplicándoles el receptor de memoria, con el que conseguían desestabilizarlos y que perdieran la orientación. De esta manera, era fácil poder conseguir que abandonaran la célula sin ni tan siquiera tener que recurrir a ventosa aspiravirus. Era por esta razón que los diferentes microorganismos en ocasiones aparecían disfrazados en el interior de las células, para intentar pasar desapercibidos,
y que ningún leucocito o linfocito pudiera descubrirlos antes de poder realizar su multiplicación e invasión en el interior de alguna de ellas. Los dispositivos de alerta creados por los linfocitos les permitían poder descubrirlos antes de que puedan invadir el organismo y provocar con ello alguna alteración en su buen funcionamiento celular. Los microorganismos eran pequeños seres que se encontraban en el exterior y que en ocasiones se introducían en el lino para poder obtener de su interior aporte energético necesario para poder subsistir y del cual poder alimentarse, pero esto ocasionaba que alguna de las células que conformaban su interior enfermase, ya que los microorganismos impedían su correcto desarrollo y funcionamiento. En esta ocasión se habían introducido en su pequeña nariz y estaban impidiendo el paso del aire a través de ella. Pretendían poder llegar hasta la circulación sanguínea y desde allí propagarse hacia alguna célula e iniciar su misión invasiva. Pero los leucocitos los habían descubierto y se dirigían rápidamente a expulsarlos de allí con su gran ventosa aspiravirus. Gracias a que habían alertado adecuadamente a los glóbulos rojos, estos podrían seguir proporcionando oxígeno a los músculos, sin que la actividad deportiva del lino se viera disminuida por la falta de moléculas de oxígeno a nivel muscular. «¡Rápido!», gritaba uno de los leucocitos, dirigiéndose hacia uno de los virus que pretendía incorporarse a la circulación. «Está a punto de seguir la ruta hacia el corazón. Debemos detenerlo inmediatamente. Si logra alcanzar una célula, no dudará en realizar su multiplicación e iniciar la invasión», dijo el leuconito dirigiéndose hacia el resto de leucos. «¡Maldición!», dijo enfadado uno de los virus, llamado Parotino. «Nos han descubierto», dijo en tono enfadado. «Huyamos enseguida hacia el exterior de la nariz, si no seremos rápidamente engullidos por sus ventosas», continuó diciendo el virus que intentaba huir hacia el exterior. «Ya volveremos cuando descubramos una estrategia mejor», continuó diciendo Sarato, otro de los virus respiratorios que se encontraban allí. «Tenemos que utilizar nuevos disfraces y nuevas estrategias para poder hacer frente a estos leucocitos. Siempre los descubrirán antes de que podamos realizar nuestra replicación e invasión. Pero la próxima vez que decidamos invadirnos, te aseguro que lograremos completar nuestra misión», dijo orgulloso Parotino. «Vayamos enseguida en busca de refuerzos y averiguemos cómo podemos hacer frente a sus odiosas ventosas», continuó diciendo malhumorado el virus. «Conozco a alguien que quizá pueda ayudaros», dijo una voz tenebrosa que provenía de la faringe. «Perdonad que me presente. Soy el virus viriónico, el virus más poderoso que haya existido jamás», dijo ascendiendo por la laringe y dirigiéndose hacia la nariz. «¿Viriónico?», dijo alarmado Parotino. «Nunca había escuchado hablar de ti», dijo con pleno convencimiento el virus. «Es que soy nuevo en la comunidad. Soy un virus recién creado», dijo sigilosamente ante la mirada del resto de los virus que lo observaban detenidamente. «Y soy inmune al poder de las ventosas de los leucocitos», continuó diciendo enseñando sus fuertes músculos al resto de los virus. «Sus ventosas no son capaces de aspirarme. Es por esta razón que vivo tranquilo en el interior de la laringe del pequeño lino, y ningún espabilado leucocito puede dañarme», dijo muy contento mostrando su largo historial de permanencia. «¿Y cómo es posible que seas inmunes a los leucocitos y al poder de sus ventosas?», dijo sorprendido Parotino. «Pues porque he sido reforzado con uno de los ungüentos elaborados por el hechicero Vírtigo, que es un virus que vive en el interior de las setas», dijo muy convencido el virus. «Él ha conseguido elaborar un ungüento con el que hace que nuestras cápsides, nuestras estructuras internas, no puedan ser absorbidas por las ventosas de los leucocitos», continuó diciendo el virus. «Es por esta razón que pasó desapercibido ante sus señales de alerta y puedo vivir cómodamente en el interior del organismo del pequeño lino sin que me cause molestias. Como no invado ninguna célula, puedo permanecer indefinidamente en su interior, ya que no le causo ningún daño», continuó diciendo el virus viriónico. «Así que llevas mucho tiempo instalado aquí», dijo en tono sorprendido el virus Parotino. «Así es», continuó diciendo el virus. «¿Y nunca has decidido invadir alguna célula y reproducirte en el interior del pequeño lino?», dijo sigilosamente el virus Sarato. «Pues no», dijo cabizbajo el virus. «Es que mi poder y mi fortaleza tan solo es eficaz para evitar ser descubierto por los leucocitos y ser absorbido por su ventosa absorbente. Pero el ungüento de Vírtigo no me hace inmune al poder de los linfocitos», dijo cabizbajo el virus. «Si me decido a colonizar alguna célula, estoy convencido de que seré derrotado rápidamente por su receptor de memoria, con el que conseguirán desestabilizarme y hacer que olvide mi propósito, dirigiéndome irremediablemente al exterior, donde entraría a formar parte de los muchos virus que circulan sin misión por el exterior», dijo en tono preocupado. «Es por ello que solo me limito a convivir en paz en el interior de esta laringe», dijo en tono abrumado. «¿Y ese tal Vírtigo no es capaz de elaborar un ungüento para hacer frente a los receptores de memoria de los linfocitos?», dijo en tono de sorpresa el virus Parotino. «Pues creo que ha realizado varios intentos, pero ninguno de ellos ha conseguido poder realizarlo de manera efectiva», continuó diciendo Viriónico. «Además, no existen virus que quieran ser partícipes de sus experimentos, pócimas y ungüentos. En ocasiones algún virus que le ha servido de experimentación
ha salido despedido por los Aries sin su cápside, o algún que otro virus ha resultado chamuscado por alguna de sus pócimas milagrosas, continuó diciendo el virus. Así que a pesar de que Viriónico elabore ungüentos y aplique nuevas fórmulas, ningún virus quiere someterse a ellas, por miedo a resultar dañado en el proceso, dijo cabizbajo el virus. Pues a nosotros no nos importaría probar sus ungüentos si podemos conseguir con ellos reforzarnos y lograr destruir a esos linfocitos y leucocitos que hacen que no podamos crecer y multiplicarnos en el interior de los organismos, dijo muy convencido Parotino. Si conseguimos pasar desapercibidos por los leucocitos, podremos llegar hasta la circulación sanguínea y desde allí poder invadir a las células. De esta manera podremos someterlas y podremos crecer y alimentarnos gracias a ellas, que quedarán totalmente bajo nuestro control, dijo Paroto, otro de los virus. Sí, pero eso solo lo podremos conseguir si logramos reforzarnos con un ungüento que evite que perdamos nuestra capacidad invasora como consecuencia del receptor de memoria de los linfocitos, continuó diciendo Parotino. Pues entonces no tenemos más tiempo que perder, dijo el virus viriónico. Si estáis dispuestos a someteros a sus pruebas y sus ungüentos, quizás hallemos la solución para poder hacer frente al poder de los linfocitos, dijo Viriónico sobrevolando el interior de la laringe y dirigiéndose hacia el exterior por la nariz del pequeño Lino. Subid enseguida la mota de polvo que utilizo para desplazarme por el exterior, siguió diciendo el virus, ante la atenta mirada de los virus que fueron subiendo uno a uno a la mota de polvo de Viriónico. En unas cuantas vueltas llegaremos hasta el bosque de las setas, donde vive Vírtigo, en el interior de una de ellas, continuó diciendo el virus. Y dicho esto, los virus se dirigieron subidos a la mota de polvo en dirección al bosque de Vírtigo, con la intención de ayudarle a elaborar un nuevo ungüento con el que poder fortalecer su estructura y conseguir hacerse inmunes al poder de los linfocitos y leucocitos, mientras estos celebraban tranquilos su victoria, ajenos a lo que los malvados virus pretendían hacer. Bueno, nuevamente hemos conseguido desarmarlos, dijo Leuconito dirigiéndose hacia el resto de los leucocitos que se encontraban celebrando el triunfo. Gracias a nuestra actuación tan rápida, hemos conseguido que Lino haya realizado su carrera como de costumbre, ya que ha recibido el aporte necesario de oxígeno para sus músculos, continuó diciendo Leuconato, otro de los leucocitos, y esta vez no ha sido necesario aplicarles nuestras ventosas. Se han marchado enseguida en cuanto nos han visto aparecer, continuó diciendo Leuconito. Si hubieran llegado hasta alguna de las células, seguramente hubieran provocado que Lino no pudiera realizar correctamente su respiración y que sus músculos hubieran perdido fuerza para realizar correctamente el ejercicio, continuó diciendo el leucocito. Pero nuevamente nuestro poder ha conseguido frenar sus deseos de invasión y de conquista. Con nuestras ventosas el organismo de Lino siempre estará sano y salvo, continuó diciendo el leuconato. Ahora vayamos a agradecerles a Robeno y al resto de glóbulos rojos su ayuda, ya que gracias a que cambiaron de ruta a tiempo, la actividad de Lino no se vio comprometida, continuó diciendo el leucocito. Y dicho esto, marcharon enseguida en busca del resto de leucocitos, de glóbulos rojos y de linfocitos, para celebrar juntos la derrota de los virus respiratorios que se dirigían hacia la seta de Vírtigo. Mientras los leucocitos se hallaban celebrando su victoria, los virus respiratorios se dirigieron hacia el bosque de las setas, con la intención de encontrar a Vírtigo para que les aplicara alguno de sus ungüentos mágicos con los que poder vengarse de los leucocitos e invadir definitivamente las células del organismo del pequeño Lino. Una vez que llegaron hasta el bosque de las setas, descendieron de la mota de polvo que les había trasladado hasta allí y se dirigieron a la seta donde vivía el hechicero virus Vírtigo. Buenos días, dijo Viriónico, acercándose hacia la seta donde vivía el hechicero. He traído unos cuantos virus respiratorios que están dispuestos a que apliques sobre ellos tu famoso ungüento contra ventosas, dijo emocionado Viriónico. Estupendo, dijo entusiasmado el hechicero. Acabo de probar una nueva fórmula para crear inmunidad en vuestra cápside y contrarrestar el efecto de los receptores de memoria de los linfocitos, dijo entusiasmado, llevando consigo una pequeña gota de agua donde se encontraba el ungüento recién creado. He descubierto la manera como poder hacer frente a los receptores de los linfocitos, dijo muy contento el hechicero. En el interior de esta gota de agua se encuentra retenida la información referente a vuestra misión y a vuestra capacidad vírica. Una vez introducida en vuestro interior, reforzará vuestra capacidad virulenta, y a pesar de que los leucocitos os apliquen sus ventosas o que los linfocitos os quieran desestabilizar con sus receptores de memoria, no lograrán su cometido, continuó diciendo el hechicero virus. ¿Seguro que esta nueva fórmula nos hará inmunes al poder de los linfocitos?, dijo en tono auditativo el virus Paroto, que miraba sorprendido el interior de la seta donde vivía el virus hechicero. Así es, mi ungüento es infalible, continuó diciendo el virus. Una vez que la gota de agua y el ungüento entre en contacto con vuestro interior, siempre tendréis a vuestra disposición la memoria de vuestra virulencia y vuestra misión, dijo entusiasmado el hechicero.
Por mucho que los leucocitos y linfocitos quieran seguir protegiendo a sus células, vuestro poder será muy superior al de ellos, y finalmente acabaréis apoderándolos de todas las células que conformen un determinado organismo, dijo muy contento el hechicero. Ningún leucocito será capaz de hacer frente a vuestro poder y al poder de vuestra memoria virulenta, continuó diciendo el hechicero. Ahora tan solo falta poder comprobar el efecto que causa en vosotros mi ungüento, continuó diciendo el hechicero, acercándole las gotas de agua con las fórmulas a los virus respiratorios. Dicho esto, los 3 virus respiratorios absorbieron las gotitas que Vértigo había conseguido realizar y enseguida comenzaron a sentir los efectos revitalizantes de la fórmula. Si mis cálculos son correctos, empezaréis a notar enseguida sus efectos, dijo muy contento el hechicero. Vuestras cápsides se verán reformadas y vuestra memoria virulenta será imposible de borrar a pesar de los receptores de los linfocitos, continuó diciendo el hechicero. Enseguida los 3 virus, acompañados por Biónico, se dirigieron de nuevo hacia la superficie de las mocas de polvo y se elevaron en dirección al colegio, donde se encontraba Lino, dispuestos a invadir cada una de sus células y destruir todos los leucocitos que se encontraran en su camino. Con gran agilidad se introdujeron nuevamente a través de su nariz y se desplazaron hacia la laringe. Los virus esperaron el momento oportuno para desplazarse sigilosamente hacia la circulación sanguínea, donde esperaban poder entrar en contacto con alguna célula. Al ver que ningún dispositivo de alarma de los leucocitos se disparaban, corrieron enseguida a instalarse en una de las células que conformaban el organismo del pequeño Lino. En cuanto llegaron allí pudieron comprobar que realmente la fórmula del hechicero Vértigo había sido totalmente efectiva, ya que ningún leucocito había hecho su aparición ni les había sorprendido con sus ventosas mágicas. Enseguida que estuvieron instalados, comenzaron a replicarse, comenzaron a liberar sus toxinas al interior de la célula y hacer que ésta se replicara y se desarrollara, llevando con ellas el poder virulento de los virus, que hacía que se multiplicasen masivamente, dañando los tejidos y los órganos que se encontraban a su paso. Enseguida las células comenzaron a desestabilizarse y a crecer demasiado rápido. Su diferenciación se hacía ineficaz y su capacidad de elaborar nuevos tejidos y órganos comenzaba a deteriorarse. Los primeros signos comenzaron a aparecer en el interior del organismo y los leucocitos comenzaron a sospechar que alguna extraña invasión estaba causando que los informes del estado de salud de Lino comenzaran a verse alterados. ¿Pero qué es lo que ocurre aquí?, dijo en tono asustado Leuconito. De repente el mapa de registro del estado de salud de Lino comienza a reflejar signos de enfermedad, dijo alarmado Leuconito, dando la señal de alarma al resto de leucocitos y linfocitos. Es necesario actuar rápido. Algunas de las células están siendo destruidas y una extraña toxina ha comenzado a invadir los tejidos y los órganos importantes de Lino, dijo alarmado Leuconito. Es necesario dar la señal de alerta general, que todos los glóbulos blancos, rojos y plaquetas se dirijan rápidamente a la zona de planificación de seguridad, continuó diciendo Leuconito. De repente todos los componentes del organismo humano se dirigieron hacia la zona de planificación de seguridad, donde tenían elaborados diferentes estrategias para hacer frente a situaciones de alerta máxima. Estuvieron analizando la situación y descubrieron que más de una célula había sido invadida y que extraños virus con poderes virulentos superiores habían iniciado su replicación y la destrucción de algún órgano importante. No puede ser, decía uno de los leucocitos. Nunca antes habíamos sido víctimas de una invasión similar. Los virus desprenden extrañas toxinas y están causando que el organismo de Lino enferme, dijo en tono asustado Robeno, que miraba hacia la pantalla que reflejaba el estado de salud del pequeño. Debemos partir enseguida con nuestras ventosas y con nuestros receptores de memoria para deshacernos de todos ellos, continuó diciendo el Leuconito. Pero es extraño que nuestros controles no los hayan descubierto antes de que iniciaran su replicación, dijo alarmado Linfote, uno de los linfocitos que se encontraban allí. Quizás estén reforzados o sean inmunes a nuestros controles. Debemos acudir con refuerzos, que todos estén preparados para actuar en conjunto. Es necesario un contraataque masivo para poder hacer frente a su poder virulento, dijo Linfatino, acercándose más ventosas mágicas y receptores de memoria contravírica al resto de glóbulos rojos y plaquetas, ya que necesitaban toda la ayuda necesaria para poder vencer a la pandilla de virus que el hechicero había logrado reforzar. Rápidamente se dirigieron en busca de los virus, deseosos de aplicarles sus ventosas, pero para su sorpresa pudieron comprobar que los virus no eran vulnerables al poder de las ventosas y que sus receptores no conseguían hacerlos desistir de su misión de invasión. En cuanto vieron que los virus continuaban su replicación y seguían destruyendo células a su paso, regresaron al punto de encuentro para realizar otro plan de ataque antes de que los virus consiguieran desorganizar totalmente el buen funcionamiento del organismo de Lino. Mientras Lino se encontraba en cama, debido a que había comenzado a sentir una ligera fiebre y cierto malestar, debido a la invasión que estaba recibiendo en su pequeño organismo. Ese día había decidido no ir al colegio. Su mamá le había preparado un tazón de leche para que se recuperara pronto y pudiera realizar los deberes.
pero Lino se encontraba cansado y prefería dormir para reponer fuerzas, mientras los leucocitos, glóbulos rojos y plaquetas de su interior luchaban para deshacerse de los malvados virus que estaban provocando que Lino enfermara. «No podemos luchar contra ellos», dijo Leuconito, que estaba alarmado. «Sus replicaciones muy rápidas son demasiado fuertes», dijo Leucocito sollozando. «Nuestras ventosas son inefectivas y nuestros receptores no nos hacen desistir de su propósito. Tenemos que estudiar detenidamente la toxina que liberan para poder descubrir en ella cómo hacer disminuir su capacidad virulenta», continuó diciendo Leuconato. «Si descubrimos el motivo que hace que su poder de virulencia sea resistente a nuestra acción, quizás podamos modificar nuestros receptores y hacer que sean capaces de abandonar las células o que sean vulnerables a nuestras ventosas de absorción», continuó diciendo Leuconito. Y dicho esto, Leuconito fue en busca de su equipo de exploración y, acompañado por Roveno, se dirigieron hacia el interior de una célula con la intención de recoger una muestra en ella que les permitiera hacer frente al poder de los virus del hechicero Vírtigo. Con mucho cuidado se introdujeron en una de las células y recogieron una muestra de las toxinas que liberaban los malvados virus. La pobre célula se encontraba totalmente sometida a los virus y continuaba replicándose y nutriendo a los virus que cada vez ocupaban más células y órganos del pequeño Lino. En cuanto tuvieron la muestra, se dirigieron al centro de planificación de seguridad y descubrieron que lo que hacía que los virus fueran más resistentes era una partícula nueva que se encontraba en el interior de su cápside, con la que evitaban que los receptores eliminaran sus capacidades víricas y evitaban que pudieran ser absorbidos por las ventosas mágicas. Descubrieron que la extraña partícula provenía del virus hechicero Vírtigo, que había conseguido elaborar a base de ungüentos que había extraído de los hongos y de las setas del bosque donde habitaba. La única manera de lograr revertir los efectos del ungüento y su capacidad vírica era si lograban que sus receptores reconociesen que los componentes de la nueva fórmula eran virulentos y crearan para ellos un mecanismo de registro de memoria apropiado para hacerles frente. Si los receptores de memoria de los linfocitos lograban reconocer la secuencia virulenta de los virus de Vírtigo, lograrían poder desactivarla y conseguir que los virus perdiesen la memoria referente a su misión. De esta manera dejarían de replicarse y proseguir con la invasión. Lograrían desestabilizarlos y hacer que nuevamente fueran vulnerables a sus ventosas de absorción. Pero para poder conseguir que sus receptores pudiesen desestabilizar a los virus, la única manera sería conseguir crear nuevos linfocitos renovados que en su interior dispusiesen de nueva información referente al ungüento virulento que el hechicero Vírtigo había creado. Si los nuevos linfocitos reconocían en su interior el ungüento inmune que ahora disponía a los diferentes virus y que los hacían invulnerables, podrían crear para ellos un sistema de memoria que lograra contrarrestar los efectos de la resistencia de toxina y lograr desestabilizarlos, causando la pérdida de su capacidad virulenta. Pero si los leucocitos recibían el ungüento en su interior para intentar añadir la información a sus receptores, podrían resultar dañados, ya que su poder virulento era muy superior a su capacidad defensiva. La única manera de poderlo asimilar sería recibiendo una pequeña dosis del ungüento con la cual conseguir su capacidad defensiva regular, que le permitiera reconocer a los virus y de esta manera lograrlos desestabilizar. La única forma de poder conseguirlo sería si recibieran una pequeña dosis del ungüento de Vírtigo del exterior, con su capacidad virulenta reducida. De esta manera podrían generar nuevos leucocitos con la información respectiva al ungüento que contenía los virus y podrían hacerles frente con sus ventosas de absorción o desestabilizarlos con sus receptores de memoria más eficazmente. Si lograban hacerles llegar la información al pequeño Lino y a su mamá y conseguían que en el exterior crearan una réplica del ungüento creado por Vírtigo con su capacidad vírica reducida y se lo administraban al pequeño Lino, una vez que el ungüento atenuado llegara al interior de su organismo, serían capaces de desarrollar nuevos linfocitos reforzados y poder eliminar completamente a los virus del organismo del pequeño. Ahora tenían que averiguar la manera de hacerles llegar la información del ungüento de Vírtigo a Lino y a su mamá. Los glóbulos rojos, los leucocitos y las plaquetas se pusieron manos a la obra. Intentaron idear un plan para que Lino y su mamá supieran que los motivos que habían causado la enfermedad de Lino eran los nuevos virus que el malvado Vírtigo había creado. Así que decidieron que la mejor opción sería salir al exterior llevando consigo una pequeña gotita de agua con la información del ungüento del hechicero y hacer que el pequeño entendiese la razón de su malestar y que llevara la muestra a analizar. Una vez que descubrieran el ungüento del hechicero en el interior de la gotita, no dudarían en elaborar un remedio atenuado para hacerles frente, y con él serían capaces de crear nuevos linfocitos con los cuales poder contraatacar a los virus respiratorios de Vírtigo. Así que decidieron que Roveno saldría al exterior llevando consigo una pequeña muestra del ungüento en forma de gotita de agua. Saldría al exterior a través de una de las heridas que Lino pudiera realizarse y se encargaría de realizarle un dibujo ilustrándole los motivos de su enfermedad y el remedio para ella.
Después depositaría la gotita en uno de los recipientes que Lino tuviese en su habitación, esperando que con ella pudieran fabricar el remedio indicado para poderlo sanar. Mientras Lino se encontraba en la cama del hospital, esperando noticias que le indicaran la razón de su malestar, pero los médicos no sabían hallar los motivos que provocaban su enfermedad. En aquel momento apareció una enfermera dispuesta a realizarle una extracción de sangre, para intentar encontrar alguna medicación con la que poderle curar, momento que fue aprovechado por el glóbulo rojo Roveno, que salió disparado del organismo, llevando consigo el ungüento de vértigo en el interior de la gotita de agua. En cuanto la enfermera abandonó la habitación, el glóbulo Roveno se dirigió hacia uno de los frasquitos de medicación que se encontraban vacíos en la mesita de noche de Lino, y en él depositó la gota de agua con la información, mientras las plaquetas intentaban frenar el cierre de la punción que la enfermera había realizado en el bracito de Lino, para que Roveno pudiera volver a introducirse por él una vez que hubiera realizado su misión. Roveno se deslizó sobre las sábanas de Lino y, aprovechando que se encontraba dormido, llegó hasta la pequeña pizarra donde Lino realizaba sus dibujos, y con un gesto rápido logró realizar en ella el dibujo de un virus, de varios leucocitos luchando contra él y el de un glóbulo rojo depositando una gotita de agua en el interior de un frasco de cristal. Después dibujó la carita de Lino totalmente recuperado. Una vez que finalizó su dibujo, se dirigió apresuradamente al interior del organismo por la punción que la enfermera había realizado, y regresó de nuevo al interior del cuerpo humano, donde el resto de glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas les estaban esperando. En cuanto Lino despertó, pudo comprobar el dibujo que había realizado en la pizarra y enseguida lo supo interpretar. Rápidamente llamó a su mamá para que comprobara si en el interior del frasquito de cristal se hallaba alguna gotita de agua, esperando que en ella pudiera hallar el motivo de su enfermedad. La mamá corrió enseguida en busca de la enfermera para pedirle que llevara el contenido del frasquito a analizar, ya que interiormente sabía que posiblemente la razón de que Lino se hubiera enfermado se encontraba allí, mientras los virus de vértigo se iban replicando cada vez más y los leucocitos eran incapaces de poder contrarrestar los efectos de la toxina, que hacían que las células comenzaran a desestabilizarse. Si el remedio no llegaba pronto, los virus causarían también la destrucción de todos los leucocitos, los glóbulos rojos, incluso de las pobres plaquetas, que no tendrían manera de poderlos contraatacar. Finalmente, en el exterior del cuerpo humano, comenzaron a analizar el contenido del frasquito hallado en la habitación de Lino, y para sorpresa de todos pudieron encontrar el motivo de la enfermedad de Lino y la composición del ungüento que el malvado hechicero había elaborado. Enseguida diseñaron un ungüento atenuado para hacer que los leucocitos creciesen con más fuerza y renovados en el interior de Lino, ya que serían capaces de incorporar la nueva información vírica en el interior de sus receptores de memoria. Bueno, dijo el médico acercándose a Lino, no entendemos el motivo por el cual esta gotita de agua llegó hasta este frasquito de cristal, pero gracias a ello hemos podido averiguar los motivos por los que contrajiste esta enfermedad, ya que en su interior se encontraba la información relativa al extraño ungüento vírico que ha hecho que enfermaras, continuó diciendo el médico a Lino. Este ungüento hace muy resistente a los virus y provocan que sean capaces de evitar el ataque de las defensas de nuestro organismo, los leucocitos y los linfocitos, que son los que protegen a nuestras células de que sean invadidas. Pero gracias a este remedio atenuado, creemos que tus leucocitos lograrán defenderse de los virus que han atacado a tus células, continuó diciendo el médico. Así que no te preocupes, que en poco tiempo notarás mejoría, continuó diciendo el médico acercándose el remedio al pequeño Lino. Y todo gracias a este dibujo, dijo en estado meditativo. Lino, que no entendía quién había podido realizar el dibujo. Quizás algún leucocito se escapó de tu interior, dijo la enfermera administrándole la vacuna. O sí, o quizás algún glóbulo rojo, dijo el pequeño sonriendo, observando el dibujo del glóbulo rojo en su pizarra. No importa el motivo, lo más importante es que el remedio atenuado te haga efecto y que tus leucocitos recobren nuevas fuerzas para enfrentarse con los virus que te han invadido, dijo la mamá intentando dar ánimos a su pequeño. Y dicho esto, la enfermera abandonó la habitación y se dirigió hacia su despacho, mientras el remedio comenzaba a hacer efecto en el interior del pequeño Lino. Enseguida los leucocitos recibieron las dosis del remedio que contenía el ungüento atenuado, con el que crearon un nuevo receptor de memoria con el que poder desestabilizar a los virus de vértigo. Una vez que se renovaron con la nueva información, se dirigieron apresuradamente al interior de las células, donde comenzaron a aplicar sus receptores y sus ventosas de absorción sobre los virus del hechicero, que cuando recibieron unas cuantas dosis de ventosas quedaron desprovistos de su cápside y de su poder virulento. Alguno de ellos perdió la memoria y comenzaron a abandonar a las células sin saber quiénes eran y cuál era su misión, hecho que fue aprovechado por los leucocitos, que no dudaron en expulsarlos del interior del cuerpo humano, liberando completamente a Lino de su enfermedad. Y así fue como Roveno consiguió eliminar a los virus del interior de Lino,
consiguiendo que los leucocitos y los linfocitos lograran un nuevo receptor crear, con el que logran desestabilizar el poder virulento que Vírtigo había conseguido crear, y gracias a la acción del remedio atenuado se consiguió mejorar la respuesta del organismo humano ante la invasión de cualquier virus que le pretendiese hacer enfermar, logrando conseguir la creación de nuevos remedios atenuados con los cuales los organismos sanar, provocando la creación de las vacunas que disponemos en la actualidad. Y colorín colorado, este cuento es acabado. Los cuentos multiculturales por Mónica Zambrano.